pasar a otro tema, desde luego curioso. Acabamos de cerrar Fitur, recordamos, hablábamos esta semana de Fitur y los príncipes de Asturias, concretamente, conocieron y quedaron cautivados por un invento, una vez más, Fede, salmantino. Sociograf es una empresa palentina, efectivamente, que ha sido protagonista, ahí vemos esas imágenes, de una experiencia interactiva denominada el Destinómetro. Ese es el príncipe Felipe, efectivamente, en ese momento. El polígrafo de las emociones. Bueno, pues estaba ubicada dentro del stand de Tour España y ha sido este invento bueno, pues ideado, pensado y trabajado por nuestro profesor de la USAL, José Luis Martínez Herrador, y además va a estar también con nosotros Elena Martín, que es cofundadora de Sociograf Neuromarketing. Bueno, él ha venido, el doctor pasa también, Elena, cuando quieras. Él ha venido desde Ávila y Elena, buenas tardes, bienvenidos a ambos. Desde Palencia, desde esta empresa palentina, con lo cual nos hacemos eco una vez más de los buenos inventos, puede ser, estudios, doctor. Bueno, pues profesor, más que invento es un estudio. Perdón, hable un poquito más alto. Una investigación sobre la medición de emociones desde un punto de vista de lo que hoy llaman las neurociencias sociales. Es decir, tratar de encontrar en el cerebro humano variables que puedan medir estados, procesos y bueno, ese proceso de investigación va a dar lugar al desarrollo de esta tecnología. Bueno, profesor Martínez, así dicho que se pueden medir, cuantificar las emociones, ¿es la primera vez que se habla de cuantificar emociones? No, emociones ¿medir emociones? No, emociones se cuantifican, se miden. La diferencia de este proyecto es que lo que no se había hecho es de forma grupal. Es decir, medir a un grupo de personas. ¿Por qué a un grupo de personas? Porque en un grupo de personas se dan emociones que no se dan individualmente. Es decir, el propio grupo genera interacciones entre los diferentes miembros que no son registrables individualmente. Por tanto, era un fenómeno nuevo que no se había hecho nada en el mundo hasta ahora y que permite entrar en campos de investigación que hasta ahora pues no era posible porque no existe una técnica que lo permitiera. Ahí veíamos a los príncipes de Asturias, se les cuantificó como grupo a ellos dos. No, en este caso no. En este caso no. Normalmente el concepto de grupo pues establecemos en una cantidad por un lado. En este caso el desarrollo que está haciendo la empresa es de poder medir hasta 128 sujetos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, pero con una tecnología wifi. Sí, Elena, si te parece, sí. Has venido con esto que son brazaletes. Sí, exacto. Si los puedes poner a Fede, que sí, a él le medimos perfectamente las emociones. Te ha tocado. Bueno, te ha tocado. Es muy sencillo la colocación, simplemente tienes que meter la mano por aquí. O sea, entonces, ahora, profesor, nos los pondríamos a todos, dado que lo podamos. Sí. ¿Pero esto mide emociones? Sí. Exacto. Cuantifica. Mide dos variables muy importantes. Primero, el nivel de atención. El nivel de atención está implicado en cualquier proceso de percepción, de análisis de la información. Yo puedo prestar atención o puedo prestar menos atención. Por tanto, puedo medir si un estímulo, una secuencia, una película, un anuncio me incrementa o me decrementa mi atención. Y por otro lado, puedo medir cómo reacciono ante eso. Es decir, yo ante un estímulo genero una reacción, que es una reacción puntual ante un estímulo. Y eso lo podemos cuantificar. Claro, aquí estamos en una técnica que cuantifica, porque medir emociones se puede hacer a través de cuestionarios. Yo puedo pasar una serie de cuestionarios, pero probablemente, y de hecho ocurre, lo que la gente dice que siente no se suele corresponder muchas veces con la realidad fisiológica. O sea, que esto es un poco polígrafo. Pónselo también a mí. Y de manera natural, es decir, el llanto o la risa es una manera, el llanto o la risa o la sonrisa es una manera natural de expresar una emoción, ¿no? De expresar una emoción. ¿Y qué aplicaciones reales puede tener? ¿En qué campos podemos aplicar estos datos, esta investigación? Bueno, yo en este caso diría que esto es un poco, salvando las distancias que son enormes, con la invención del láser.
salvando la distancia, sí, por favor, que al principio fue un desarrollo físico, de unos físicos, y ahora el láser nos quita los pelos, lee CDs, corta chapas, en fin, hay infinidad de aplicaciones. Entonces, realmente aplicaciones pueden ser amplias. Las aplicaciones que, por la experiencia que vamos adquiriendo, podrían ser las que yo veo más interesantes. Por ejemplo, todo el tema de la publicidad, el tema de testado de programas, por ejemplo, de televisión, informativos, podría ser liderazgo, por ejemplo. Liderazgo y para contratarte en una empresa también. Sí, no, porque en el caso de una empresa es un análisis individual. Claro. Yo digo, el concepto de liderazgo, cuando yo, en una escuela, por ejemplo, de liderazgo, quiero saber si alguien cuando habla genera emociones a los demás. Empatía. Efectivamente, qué emociones genera. Y bueno, pues eso además es que tiene la ventaja de que se mide cuantitativamente, no solamente cualitativamente, que también se puede medir, y en tiempo real. De tal manera que yo, incluso desde el punto de vista, por ejemplo, porque es que hicimos una emisión sobre el debate político de las anteriores elecciones del 2008. Bueno, la cantidad de aplicaciones que puede tener. Ahí va yo. Veo a los votantes de vamos a ver, si os parece, vamos a ver el experimento, Elena. Vamos a verle y luego continuamos. Usted no da corriente. Nada. ¿Sentís algo? No, porque esto... todo lo contrario. Vamos a ver las imágenes, venga, Elena, vamos a ir comentando. Bueno, aquí podéis ver un estudio en el que se presentaban una serie de imágenes aparentemente neutrales, que no provocaban nada, y a continuación un estímulo donde los participantes tenían que hacer una especie de juego, ¿vale? Tenían que conformar ese puzzle. Entonces la línea de arriba, la línea roja que veis, es la línea de atención, y veis efectivamente que en el momento en el que se genera ese estímulo, se genera un pico de atención. La parte de abajo, la parte azul, son curvas de emoción. Son emociones puntuales ante cada uno de los estímulos. Cuando llega los juegos se emocionan mucho, ¿eh? Exacto. Hay un pico ahí importante. Exacto. Bueno, seguimos viendo más ejemplos. Perfecto. Elena, compañeros, ahí bueno, estamos. este es muy curioso. Si veis aquí también el mismo proceso. Una serie de imágenes aparentemente neutrales, sin ningún tipo de connotación. Va más o menos plano todo el tiempo la atención y la emoción, y a continuación se pone una imagen muy impactante, como es una mano ensangrentada. Aquí lo curioso no es el pico que genera, que evidentemente se genera un impacto, es el pico posterior que, si os fijáis, hay después, como una especie de expectativa. El grupo tiene una expectativa a ver qué va a pasar después, como que se espera algo peor que una mano ya ensangrentada. Esto es muy curioso en ese caso. Vamos a otras fotografías. Bueno, esto es un poco lo mismo, pero con una imagen un tanto impactante y con connotación sexual. El género masculino, desde luego, del grupo, al ver la última foto, se levantó de la silla. Sí, pero aquí, curiosamente, profesor. Este anuncio, bueno, se ha pasado esto varias veces, los principios del proyecto, todavía son un poco rudimentarios, pero se pasó a varios grupos. Este concretamente es un grupo de mujeres. ¿Ah, sí? Sí, entonces, pero lo curioso, lo que decía antes, es que cuando se les pregunta qué les había producido más emoción, reacción emocional, si la mano ensangrentada o decían que la mano ensangrentada, pero los datos decían que esto era este. O sea, que se miente más que se habla. Claro, porque de alguna manera el grupo de mujeres también son muy sensibles a estos estímulos. Claro. Exacto. No, y sobre todo porque pero vamos a ver, yo creo que ahí no tiene por qué darse la trampa. Una cosa es lo que tú de alguna forma desde si el consciente tú percibas, y otra cosa es lo que el inconsciente te dice. Entonces, probablemente desde el consciente ellas digan que la mano ensangrentada es la que más las ha, pero el inconsciente no lo dominas, no lo marcas. Claro. No es que estén falseando la realidad, es una falsedad involuntaria, yo creo, ¿no? Ya, pero es que lo que precisamente permite esta técnica es medir la realidad, no lo que la gente dice, porque evidentemente podemos decir a muchos cuestionarios, opiniones, porque yo podría decir que las personas tenemos como 4 dimensiones: lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, y no tiene por qué haber concordancia. Y no estamos locos. Claro, un sistema de medición objetivo, porque indudablemente aquí ni las personas pueden modificarlo, ni el evaluador tampoco, porque esto lo registra directamente los datos. Estas secuencias son miles de datos que se están registrando, y entonces, claro, nos permite acceder a fenómenos
que de otra manera no podemos acceder. A mí me parece interesantísimo, de verdad, profesor. Me gustaría además que viniera en otras ocasiones, porque es un mundo esto de las emociones. A mí me preocupa. A mí me preocupa. A mí me preocupa porque saber la falsedad. Me preocupa porque ha dicho una cosa, ha dicho incluso en las campañas políticas. Yo creo que este arma tendría que estar totalmente prohibido a los políticos, porque de alguna forma puede servir para manejar voluntades. Entonces esto por favor, prohibido para los políticos. Bueno, aquí hay discrepancia. Voy a tener mi ligera discrepancia. Vamos a ver, una cosa es la ciencia. Sí. La ciencia en principio es neutra. Sí. Bueno. Tratamos de descubrir fenómenos y estos fenómenos pueden servir para muchas cosas. Pero hay algo que yo quisiera matizar. La posibilidad de manipulación de la mente humana tiene milenios. Claro. Es decir, en la medida que avanzamos en técnicas, también la gente avanza en conocimientos. Estamos acostumbrados a vivir en una cultura donde se ha manipulado. Si la cultura de hace 100, 200 años, 50 años atrás, era tremendamente manipulativa. Yo no diseño una cosa esa para manipular. Diseño una técnica como esta para tratar de conocer cómo funciona la mente humana. Que luego se puede utilizar de una manera u otra. Eso ya es un tema de la propia ética. Además, los propios límites, claro, los límites los pondrá nosotros. Evidentemente. Esto ocurre como con el cuchillo, puede servir para cortar jamón o para asesinar a alguien. Pero tenemos algo más claro, con el simple lenguaje y la capacidad de manipular el lenguaje. Claro. Estamos viviendo situaciones de profunda manipulación del lenguaje, con lo cual, evidentemente, yo trato de ver esto desde el punto de vista de la ciencia exclusivamente. No, el lenguaje es el arma con el que más se puede manipular la voluntad, está claro. O sea, el verbalizar mentiras camufladas de verdad es la mayor de las manipulaciones. Para poder acceder a fenómenos que está abriendo, además es que desde el punto de vista, digamos, social, están abriendo todo ese mundo de las neurociencias, neuromarketing, neuroeconomía, incluso neuroteología, neurodidáctica, es decir, saber cómo funciona el cerebro me parece que es un gran reto científico. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero de verdad que nos sentimos una vez más, Fede se ha quedado con el aparato. Qué pena, es que esto hay que hacerlo, de verdad. La máquina de la verdad. Esto se puede hacer, de verdad. Quiero yo analizar a los colaboradores. Por supuesto, las por emociones. supuesto. De hecho, podemos ver dónde se están durmiendo y dónde prestan más atención. Uy, madre, qué peligro. Volveremos a vernos. Yo meto esa Perfecto, Cristina, gracias. Celebramos que tanto el profesor como esta empresa palentina hayan encontrado por primera vez, profesor, cuantificar esas emociones en grupo, que se puede utilizar, bueno, pues ya lo hemos comentado, es una amplia puerta a distintas formas de utilizarlo.